Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, ¿cómo estás? Volvemos con nuestro programa Último Momento para comentar, para analizar una gran cantidad de hechos que se van a producir en el curso de la semana que comienza este lunes 8 de julio, porque va a haber la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay, y Bolivia, el presidente Luis Arce, podrá estar ya participando como miembro pleno de este bloque económico comercial. También habrá cumbre de jefes de partidos y de representantes de los órganos del Estado promovidos por el Tribunal Supremo Electoral. Veremos si eso toma vuelo o fracasa. También haremos referencia a una entrevista con un abogado uruguayo sobre un caso que realmente preocupa en el vecino país, y hablaremos también del bloqueo que persiste en el sector de Caracollo. Ha habido una reunión que fracasó anoche, entonces persiste el bloqueo por sexto día consecutivo. Y claro, tocaremos también temas económicos de la mano de Amalia Pando, a quien le saludo. Le digo, Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo este tema del Mercosur, de la cumbre importante para nuestro país? Hola Cacho, hola a todo el mundo, bienvenidos. Noticias de último momento. Una reunión de Mercosur sin Milei. Eso es importante. O sea, el Mercosur nunca fue un organismo de integración que de verdad permitió la integración, ¿no? Hay un roce político que obstaculiza completamente la posibilidad de hacer planes subregionales y ayudar a los países en su desarrollo. Lula ha tomado la batuta del Mercosur. Milei va a ir a un acto de Bolsonaro en el Brasil, pero no participará en la reunión del Mercosur. Y la Cancillería de Itamaraty le ha advertido que si Milei lanza algún insulto contra Lula, la Cancillería brasileña va a tomar medidas durísimas. Lo ha advertido. Milei igual va a abrazar a su gran amigo Bolsonaro, y Bolsonaro va a hacer un acto enorme, en fin. Y al mismo tiempo Lula, después de este encuentro en el Paraguay, donde por primera vez Bolivia participa con derechos plenos, está dichoso. Arce Catacora está dichoso. El único sin corbata, una vergüenza, ¿no? Cree que porque no usa corbata es más socialista. Que lo mire a Lula, que fue obrero metalúrgico, y que se viste como un gentleman, ¿no? Pero Arce Catacora quiere mostrar sin corbata que es un socialista de convicción. Me río. Bueno, Boric también hace lo mismo, ¿no? Y no lo dejan entrar en algunos actos oficiales por falta de corbata. Bueno, en todo caso, Lula viene a Bolivia del brazo de Arce Catacora para darle un respaldarazo no solo político, pero económico. A ver si salva a Bolivia con nuevas inversiones, y viene del brazo de 200 empresarios. No te olvides que Lula fue el promotor de la Odebrecht y de todas estas empresas constructoras que sobornaron y pusieron en crisis a todos los países latinoamericanos, y Lula fue el padrino. Estuvo acá promoviendo a la empresa que se encargó de abrir el Tipnis, no sé si te acuerdas, un escándalo. Bueno, ahora viene del brazo de 200 empresarios a ver si se anima a poner un peso en Bolivia. Por lo menos esa es la intención de Lula. Se entrevistará por separado y de manera más reservada con Evo Morales. Son horas bien interesantes las que se vienen en nuestro país y en la región. Amalia, como has explicado, la presencia de Javier Milei en Brasil, por supuesto que va a generar mucha tensión en la región, porque nos acordaremos que, por ejemplo, cuando asumió Javier Milei como presidente de Argentina, no estuvo el presidente Lula da Silva del Brasil, sí estuvo Bolsonaro, el expresidente del Brasil, con uno de sus hijos. Siempre
ha habido una especie de ritual entre Argentina y Brasil, que el presidente argentino que asumía, el primer viaje que hacía ya como presidente en funciones era al Brasil, precisamente por esta relación comercial, porque son las economías más grandes de Sudamérica. No ocurrió. Milei decidió irse a Europa, viajó, ¿te acuerdas?, incluso a Israel. Nunca llegó al Brasil, sino lo va a hacer estas próximas horas, cuando Lula esté en la cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay. Interesante porque, claro, Milei no se ahorra en sus calificativos, ya lo ha acusado de corrupto, de comunista a Lula da Silva. Lula da Silva le ha pedido que se disculpe, si no las cosas no van a marchar. Van a ser horas de alta tensión regional y, por supuesto, eso va a tener impacto también en el país. No te olvides, y agrego solo este dato, que Lula se metió, como también Pedro Sánchez, el español, de lleno en la campaña electoral argentina. Ahí empieza el resentimiento, ¿no? Porque Lula no solo le mandó expertos al kirchnerismo, asesores, sino que abiertamente llamó a votar por Massa. Entonces, Lula está cobrando esa factura, lamentablemente. Así es. Y entonces la llegada de Lula da Silva a Bolivia también va a tener su impacto en términos económicos, porque se van a dividir. Por un lado se van a estar reuniendo los gobiernos, el gobierno de Luis Arce, de Lula da Silva, imagino con algunas autoridades que acompañen al presidente brasileño, pero la otra va a ser la reunión de empresarios brasileños con empresarios bolivianos. Es una cosa muy parecida a lo que ocurrió en La Paz con la llegada del presidente Santiago Peña de Paraguay, que por un lado se estaban reuniendo con las autoridades públicas y por otro lado se han reunido con empresarios a quienes les han dicho vengan, inviertan, aquí les damos todas las facilidades del caso. A ver, veamos qué resultado sale de la reunión de empresarios en Santa Cruz. Solo que aquí no les dan ninguna garantía, ese es el tema. La política económica desde el 2006, cuando asumió Evo Morales, es repeler toda inversión privada. Entonces, yo creo que vienen al cohete, pero no importa. Lo interesante es que Lula viene con otra tarea política, a ver si reconciliarse con Evo Morales. Esa es la estrategia, por eso hablará con los dos y verá si hay esta posibilidad de reconciliarlos ante el peligro de que esa división signifique, si es que hay elecciones el próximo año, una derrota del MAS. Ese es, viene de padrino. La señal, si es que compondría o acercaría mínimamente posiciones entre el levismo y el arcismo, y ahí yo me animo a cambiar de tema, Amalia, si me permites, es el que haga un viraje, haya un cambio en la postura del Tribunal Supremo Electoral respecto a la cumbre que está organizando para el siguiente miércoles. O sea, lunes la cumbre en Asunción, martes la reunión bilateral en Santa Cruz y miércoles la cumbre organizada por el Tribunal Supremo Electoral en La Paz. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, Amalia, amigos? Y es que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido no invitar a Evo Morales y ha decidido sí invitar al presidente Arce, después de que inicialmente se dijo que invitaría a un representante del órgano ejecutivo. En ningún momento se habló del primer mandatario, pero cambiaron de posición y ahora es el primer mandatario el que va a asistir y no va a estar el jefe del principal partido que tiene Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo. Este es un cambio significativo. El Tribunal Electoral está desconociendo a Evo Morales como jefe del MAS. Es un cambio significativo. MAS invita a Arce Catacora. Yo creo que iba a usar una metáfora, mejor no, pero se pusieron de rodillas. Cachito, el Tribunal Electoral se puso de rodillas frente a el gobierno. O sea, el gobierno ya maneja el poder ejecutivo, el poder judicial, ha paralizado y neutralizado al legislativo y hoy pone de rodillas al poder electoral. Con ese panorama te imaginarás lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo año, si es que hay las elecciones del próximo año.
El panorama pinta horrible y hay que esperar qué ficha mueve Evo Morales, porque esto ocurre cuando después de la visita de Lula. Veremos si Lula arregla, si recompone esta situación. Correcto, Amalia. Están pendientes movilizaciones de parte del levismo. Seguramente Evo Morales está frenando un poco hasta que se diluciden las cosas con la presencia de Lula da Silva en Bolivia, pero quienes ya han anunciado una marcha en La Paz son los arcistas. Se van a movilizar el 12 de julio, el viernes, en la ciudad de La Paz, me imagino encabezados por el presidente Arce, por David Choquehuanca, ministros, para defender, dicen ellos, el gobierno del presidente Arce. Entonces, ya también esto se va a traducir en movilizaciones, en muestras de musculatura política en las calles, y esto va a tender nuevamente a tensionar el ambiente político en el país. Bueno, y de ahí saltamos, ¿no?, a la contraofensiva judicial contra los supuestos involucrados en la asonada del 26 de junio. Cacho, el ex asesor del Ministerio de Defensa, el señor Aníbal Aguilar, que un juez decidió que tenga arresto domiciliario por instrucciones supremas, un vocal, la misma vocal de siempre, ¿no? La misma vocal de siempre. La represora, el instrumento represor del gobierno decidió mandarlo a domicilio. Y sigue la persecución aquí y allá, ¿no? Tanto así que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado pidiendo el respeto de los procedimientos democráticos en el juzgamiento de estas personas. Aquí hay tres aspectos que hay que señalar, Amalia. El primero es que Aníbal Aguilar Gómez es una persona de 71 años, que era funcionario del Ministerio de Defensa hasta día después de la asonada militar, vale decir hasta el 27 de junio, y según su abogado, la víctima del acto de conspiración sería el Estado, y es el Estado que puede defenderse, y de hecho lo hace, el que lo está mandando ahora a través de esta decisión de una vocal de La Paz a la cárcel de San Pedro por 5 meses. Suena abuso, ¿no? Suena un abuso, a una suerte incluso hasta como de venganza contra Aníbal Aguilar, que era asesor, o sea, no es que actuó de mutuo propio, no es que se metió al despacho del excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, no es que hizo cosas, digamos, de manera clandestina, no, él era asesor, era funcionario del Ministerio de Defensa. De hecho, el abogado dice que le hacía incluso los mensajes, los discursos al presidente Arce cuando se refería al tema castrense. Entonces, realmente suena a un abuso, o como también es un abuso, Amalia, y este es el segundo tema, cómo se han confundido de coronel en esta investigación. Resulta que se dijo, además por el propio ministro de Gobierno, que junto con el general en retiro, Peña Elillo, había un coronel Calderón que participó en las reuniones, que estuvo en la parte organizativa de lo que fue esta asonada militar. ¿Qué hicieron los investigadores? Con ese dato empezaron a hacer inteligencia en la casa de un coronel Calderón en la zona de Ipavi de La Paz y allanaron su domicilio e intentaron detenerlo. Pero resulta que este coronel Calderón no es el que estaba con Peña y Lillo. Se equivocaron de nombre, o sea, el apellido era Calderón, pero el nombre era otro, y el apellido materno era otro, y nunca cruzaron la información, nunca verificaron de quién se trataba. Charlie Calderón es el buscado, y Juan Carlos Calderón de la Riva es el que casi detienen en el curso de esta semana. Y tercer elemento, han pasado ya prácticamente 10 días de la asonada militar y hasta ahora no hay la baja, ni de Zúñiga, ni de los otros comandantes, ni de los otros militares a quienes están ampliando los delitos. Ya no solamente es alzamiento armado y terrorismo, ahora son otros delitos más graves, pero tampoco les dan de baja. Entonces es media rara esta investigación
por lo menos, Amal. Si ese es el servicio de inteligencia del país, Cachito, estamos fritos, ¿no? Se equivocaron de Calderón. Qué terrible, qué terrible. Bueno, en materia política, ¿qué más tenemos? Bueno, está este tema de la cumbre, que me imagino va a ser un momento muy importante, porque también hay que conocer, y hasta ahora no se ha sabido, la posición de las fuerzas políticas opositoras, ¿no? Porque si se produce la cumbre sin la presencia de Evo Morales, que es el partido más grande en términos de militantes, ¿qué se puede decidir en una cumbre en la que no está, digamos, el capitán del equipo más importante de la liga, ¿no? Entonces, no han dicho si van a participar, si no van a participar, si van a reclamar la presencia de Evo Morales. Hasta ahora no se conoce una posición de parte de los líderes de la oposición. Cacho, esta es una reunión para avalar a la fracción arcista. Eso es lo que es. Es muy grave. Es muy grave. Sí, con el riesgo que tú has mencionado, de que eventualmente después de esta reunión, no inmediatamente, pero luego se configure un escenario en el que no haya necesariamente elecciones el próximo año, que se dificulten las cosas, que se traben por la realización de las elecciones judiciales, de las primarias, y entonces ahí otra vez los prorrogados cobren protagonismo y decidan la prórroga del actual gobierno. Me permito cambiar de tema. Ha ocurrido en el país un hecho casi de rutina, pero la parte más fea del país, la parte más fea que se está viendo a nivel internacional. Quiero presentarles al abogado uruguayo Rodrigo Rey. Está con nosotros. Rodrigo, qué gusto, bienvenido. Quiero darte la bienvenida y que nos cuentes qué pasó con estas dos ciudadanas uruguayas, qué edades tienen, en qué circunstancias fueron detenidos y dónde se encuentran en este momento. Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, Amalia, por interesarte por nuestra situación. Mis compatriotas fueron detenidas en el aeropuerto del Alto cuando volvían para Uruguay luego de un viaje de vacaciones. Lo primero que quiero subrayar es que son turistas. Habían estado 15 días visitando los lugares turísticos, las reservas naturales tradicionales que desde Uruguay es muy común que visitemos en el país de ustedes. Fueron detenidas en el Alto luego de un procedimiento policial de rutina del aeropuerto en el que se les incauta a una de ellas, a su hija de 27 años, la mamá tiene 60, hoy en día está liberada, 7 gramos de cannabis. A partir de ahí se desata un procedimiento kafkiano cuya consecuencia termina siendo que el 18 de marzo le impongan una prisión preventiva de 90 días y la imputación del delito de tráfico por coautoría a ambas, ¿no? El delito de tráfico, que en el artículo 48 de la ley 1008 tiene una pena de 10 a 25 años de prisión. Para nosotros todo esto parecía una pesadilla. Luego de presentar una serie de descargos, nosotros logramos que el 8 de mayo el fiscal, con un criterio que quiero subrayar, fue jurídicamente razonable, le cambió la calificación a la hija, a Virginia, que permanece presa en el penal de Obrajes, por el delito de consumo del artículo 49, que no tiene pena de prisión. Y para Silvia solicitó el sobreseimiento. Ahora bien, en el caso de Silvia, estuvimos casi 55 días esperando a que esa solicitud de sobreseimiento, es decir, esa aclamación fiscal de no hay delito, se ejecutara. Y en el caso de Virginia, Amalia, y es lo que nosotros estamos pidiendo, queremos tener la audiencia para declararnos culpables y que se terminen estas vacaciones infernales. Eso es lo único que pedimos, asumir nuestra responsabilidad. Fue un error involuntario, frente al cual asumimos responsabilidad, pero por favor, permítanle a nuestra compatriota, que es una turista que cometió un error involuntario, volver. Ya no hay necesidad de que esté un día más en prisión. Esa es la síntesis. Doctor Rey, a ver si le entendí más. ¿Cuántos gramos? No estamos hablando de kilos, estamos hablando de gramos. ¿Cuántos gramos tenía la chiquilla en su maleta, en su bolsillo? ¿Con cuántos gramos la encontraron? Con 7 gramos, Amalia, y te agrego esto nada más. En Uruguay es legal y penalmente irrelevante tener hasta 480 gramos anuales. ¿Está bien? Sé que es otra cultura jurídica, sé que el derecho penal es territorial, pero también hay principios para valorar las conductas penalmente reprochables. En nuestro país esto no es delito. Somos turistas, cometimos un error, lo estamos reconociendo, pero por favor,
109 días de prisión a 4.000 metros de altura, separada de tu familia, habiendo perdido tu trabajo, creo que es una consecuencia punitiva suficiente. Lo único que le pedimos al sistema, frente al cual no queremos hacer ninguna crítica, que se interprete de una forma que no tiene que interpretarse. ¿Está bien? Nosotros no podemos hacer eso. Lo único que le pedimos es misericordia soberana, que nos permitan condenarnos y nos permitan volver a Uruguay, nada más que eso. Y eso debería suceder, Amalia, improrrogablemente el 11 de julio, porque este caso, en la situación de Virginia, no admite una prórroga más. Ya después la responsabilidad institucional de lo que le pueda pasar a esta turista uruguaya está en otra órbita, ¿no? En otra órbita. Doctor, ellas fueron llevadas inmediatamente a la cárcel de Obrajes. La madre, que no llevaba ningún gramo, también fue detenida. ¿Cuánto tiempo pasó en Obrajes la madre? Sí, Amalia, porque desafortunadamente ambas valijas estaban a nombre de Silvia. Silvia estuvo 109 días en Obrajes, pero 55 días estuvo en Obrajes con una situación de sobreseimiento, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos perpleja. Porque quiero decir, si nosotros tuviéramos que atravesar todo este proceso habiendo cometido un error sin prisión preventiva, el escenario sería otro. Pero en prisión preventiva, deteriorándose diariamente su salud, desconectada de su familia, aislada, es una situación que no tiene sentido, porque en ninguno de los dos casos corresponde pena de prisión. En uno por sobreseimiento y en otro porque se aplica un delito que no tiene pena de prisión. ¿Por qué la prisión preventiva? O sea, el fiscal determinó que no había delito y a pesar de eso el juez no la libera. Exacto. No la libera. Exacto. Nosotros con el fiscal que inicialmente tuvo esa imputación que fue muy dura, nosotros sin embargo reconocemos la razonabilidad de que frente a las pruebas presentadas hubo un cambio de carátula. Y lo reconocemos realmente. Ahora, lo que le pedimos al sistema judicial boliviano es que por favor ejecute esta resolución. No pedimos ni un tratamiento procesal privilegiado, ni que haya una valoración de mérito distinta del asunto. Simplemente que la audiencia del 11 de julio a las 2 de la tarde se haga, que no fallen las notificaciones, que no fallen los traslados, que los policías que se encargan de orquestar los aspectos materiales de la audiencia lo hagan, que el juez pueda ir a la audiencia, que el fiscal también pueda ir a la audiencia, que el sistema funcione, porque es una turista. ¿Está bien? No pedimos que se viole el principio de igualdad, pero es una turista y es una señal cívica también al mundo que Bolivia pueda demostrar que en el caso de que un turista es detenido, el turista es liberado cuando se dan determinadas circunstancias. Es una señal de civismo. ¡Qué locura! La insistencia del doctor Rey es porque ya se han suspendido audiencias. Exacto. Se suspendió la audiencia del 5 de julio y mi temor, Amalia, es que esta situación se pueda repetir ad infinitum y la prisión preventiva continúa. Y Virginia, cada vez que la convocan a una audiencia, ve la luz al final del túnel y le cierran abruptamente la tapa sin explicaciones. Y eso para una mujer de 27 años sola, en otro país a 4.000 metros de altura, es terrible. Créanme que es terrible y no exagero si hablo de una situación de altísimo riesgo en su salud emocional, pero de altísimo riesgo, de altísimo riesgo. Esta es una historia como para esa serie Detenido en el Exterior. Mira, es una pena porque la imagen de Bolivia, a mí no me preocupa mucho la imagen de Bolivia porque se proyecta tal cual es, la injusticia en primer plano. ¿Para qué le sirve a Bolivia tener a 2 turistas presas, ahora una, ocupando espacio, cuando hay delincuentes que necesitan ese espacio realmente? ¿Por qué no las liberan y que se vayan a su país? Ahora, ¿saben la mala imagen del país en Uruguay? Porque hay una campaña general en Uruguay por la liberación de sus 2 ciudadanas. Cacho, yo termino ahí, seguramente tienes más preguntas. Solamente una, anticipando, Rodrigo, que vamos a estar haciendo seguimiento, pero minucioso, a lo que suceda en esta audiencia que tú has señalado y que, como tú has dicho, no puede terminar sino con la disposición de la liberación de tu defendida. Eso es lo que en justicia corresponde. Porque has señalado, para mí, 2 cosas tremendamente importantes. Primero, has calificado esto como una pesadilla, unas vacaciones de pesadilla que han tenido 2 ciudadanas uruguayas que han venido a incluso gastar su dinero en actividades turísticas aquí en Bolivia. Segundo,
porque no se puede concebir, Rodrigo, en el mundo en el que estamos, en la modernidad en la que vivimos, que autoridades judiciales no estén enteradas de las cosas que se han dispuesto en el vecino país de Uruguay, que es, por ejemplo, la legalidad del consumo de cannabis hasta ciertas cantidades. Entonces, no sé cómo es posible que autoridades judiciales que estudian para eso no estén enteradas de lo que está sucediendo en países vecinos. Y tercero, o sea, no puede llegarse al extremo, y a mí me llama mucho la atención, que se esté clamando misericordia judicial, pidiendo que de una vez se aplique la condena. Es grave lo que está sucediendo y esta es la señal peor que estamos mandando al mundo para los turistas, porque no solamente turistas uruguayas vienen al país con algunos gramos de cannabis, porque en otros países también es legal consumir cannabis, eso está dispuesto por sus leyes de esos países, y claro, aquí convenientemente no se enteran, convenientemente no lo hacen, porque yo ahí respondo la inquietud de Amalia. Lo que buscan es tener la oportunidad para extorsionar, eso es. Ya el policía, ya el fiscal, ya están viendo la manera de extorsionar a gente que no es oriunda de Bolivia. Entonces, reitero, vamos a estar a pie y juntillas viendo cómo se resuelve esto en esta última audiencia de esta pesadilla, de estas vacaciones de pesadilla, como tú las has calificado, Rodrigo. Muchas gracias a ambos, muchas gracias por no dejarlas solas. Muchas gracias por acompañarnos en 11 de julio. Realmente los necesitamos. Sí, el contraste con otro uruguayo, Marcet, que lo hicieron escapar, que no lo encuentran, liberan a todos los involucrados, esos no han estado ni un mes ni 15 días en prisión. Es una vergüenza, es una vergüenza. Libertad para, por favor, Rodrigo, recuérdame los nombres de... Virginia, quien actualmente sigue presa en el penal de Obrajes, hoy es el día 110 de la detención. Y de Silvia es la madre, ¿no? Ella fue liberada el pasado miércoles 3 de julio. ¿Cómo apellida? Nosotros, Amalia, estamos prefiriendo reservar el apellido por un tema de cuidar la privacidad aquí en Uruguay, nada más. Está bien, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La libertad de Virginia, entonces. Doctor, muchas gracias por este contacto, por la explicación, y será hasta pronto, ojalá con buenas noticias. Gracias a ambos. Que pasen bien. Adiós, Rodrigo. Adiós. Increíble, Amalia. Realmente estas cosas solamente pueden pasar en nuestro país, ¿no? O sea, es como tú has señalado, una vergüenza internacional, más bien que las cosas se están manejando a nivel de abogados, de otras hubieran estallado incluso algún tipo de conflicto diplomático internacional. Más de 100 días detenidas. Realmente qué vergüenza internacional la que estamos pasando por culpa de este sistema judicial tan corrompido, tan venido a menos. Y no hay manera de arreglar este momento, esta crisis judicial. Bueno, cambiamos de tema, entremos al panorama económico, ¿te parece? Sí, Amalia, porque se han conocido la decisión de varias navieras que hacen el servicio de comercio exterior hacia y desde Bolivia, en sentido de que van a suspender sus operaciones si es que no se pagan, o sea, si es que las empresas que hacen el comercio exterior o llevan y traen mercancías no pagan los fletes en otros países, o con un recargo de una comisión de hasta el 35%. Esto ha generado un revuelo económico porque se entiende que estamos, digamos, a punto de quedar aislados en un tema esencial, sobre todo para las importaciones de nuestro país. Sí, son 7 en total. Tenemos las cartas que cada una de estas navieras han hecho llegar a sus clientes, diciéndole no recibimos pago en Bolivia. Así tengan oficinas en Bolivia, tenían oficinas en Bolivia. Y el cliente, el importador, iba y pagaba en la oficina o pagaba a través de banco, iba al banco y el banco le hacía la transferencia a la cuenta local de esta naviera, y esta naviera hacía la transferencia de su cuenta local a su cuenta matriz en Hong Kong, en Nueva York, donde fuera. Entre estas navieras
están las más grandes, incluyendo una China. Eso es importante subrayar, ¿no? Hay 2 japonesas que son las únicas que no han mandado oficialmente esta nota diciendo, señores, ya no les recibimos pagos en Bolivia. Esto es gravísimo, no tanto para el exportador como para el importador. Porque ahora, si tú quieres importar repuestos para vehículos Toyota, ¿no? Que es el vehículo más numeroso en nuestro país. El mercado de repuestos es importantísimo porque permite que funcione este parque automotor. Entonces el importador de repuestos ya no puede pagar acá. Tiene que sacar plata, Cacho, bolivianos o dólares, para ir a pagar a la oficina de Arica o a la oficina de Lima en el Perú. Esto es grave. Saca bolivianos y los tendrá que cambiar a pesos chilenos y con los pesos chilenos comprar dólares y con esos dólares ir a la oficina y cambiar. ¿Cuánto cuesta? Y luego hay que sacar los billetes en maleta. Si te encuentran en frontera con la maleta en bolivianos, te van a decomisar la plata, Cacho. Y si estás sacando dólares porque los has comprado en el mercado negro, peor. Es decir, hay un riesgo enorme. Y los que no pueden correr ese riesgo, dejarán de importar los repuestos, los insumos, en fin, todas las cosas que permiten el movimiento del aparato productivo, el aparato comercial. Es muy grave. Ahora tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué han tomado esta decisión las navieras? Porque las navieras, si reciben el pago en Bolivia, no lo pueden transferir a sus cuentas matrices, porque no hay dólares. Entonces, ellos reciben bolivianos, lo depositan a cualquier banco comercial y le dice, señor, cámbieme estos 100 bolivianos en dólares y ese dólar mándemelo al Chase Manhattan Bank. El banco dice, no puedo, no tengo dólares. Y entonces, como no pueden hacer la transferencia, si entregan en dólares, el banco se queda con los dólares y no te hace la transferencia, Cacho. Por esta razón las navieras han dicho, a mí me pagan en efectivo en mi agencia en Chile o en Perú. Es terrible lo que está pasando, terrible. Además que eso de alguna manera va en contrasentido, contrasta, desmiente todas estas apreciaciones, afirmaciones de las autoridades del gobierno, de que más bien había, ¿te acuerdas?, más de 250 millones a disposición de dólares para operaciones, para transacciones. Lo han dicho públicamente. Primero dijeron más de 100 millones, luego más de 200 millones, y claro, parece que eso no pasa de las declaraciones. Y segundo, va a tener una afectación directa sobre el transporte pesado. Sus dirigentes ya han elevado su voz de preocupación porque les está costando llevar mercancía a los puertos de salida de los productos bolivianos y están volviendo con los camiones vacíos, porque ya no hay nada que importar. Entonces, toda esta dinámica que había de llevar mercancías bolivianas hacia puertos del Pacífico, por ejemplo, y volver con carga de importación para cantidad de insumos agropecuarios, de construcción, de varios rubros, ya no se está produciendo precisamente por esta decisión, por esta ralentización del comercio en nuestro país. Y eso va a tener sus impactos en la economía y va a tener también su impacto en las calificadoras de riesgo que pronto van a hacer conocer seguramente sus resultados. Y en los precios, eso es lo más grave. Cacho, parecería que hay mundos paralelos, ¿no? El mundo del gobierno que dice que todo está bien, que dice que la banca tiene millones de dólares, que todo funciona de manera perfecta, ordenada y correcta y como siempre. Y bueno, al gobierno no se le puede desmentir. Hay una vocería oficial y todo está bien, Cacho, todo está bien. Todo está bien.
Y hay un mundo, ¿no?, paralelo a ese que tiene estas expresiones. Las navieras deciden no cobrar sus tarifas en Bolivia. Están locos. Todas las navieras internacionales, las más grandes, las que traen el 90% de la mercadería hacia puertos chilenos con destino a Bolivia, todos están locos. Tomaron esa decisión porque son agentes de la oposición. Me parece que no, tienen una razón económica y que el gobierno no quiere reconocer. Cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cacho, demos vuelta a la página y esperemos las consecuencias de a poquito. Así es, Amalia, quizás el último tema del programa es precisamente un hecho relacionado también con la economía, que es el bloqueo. La principal carretera del occidente del país, la que conecta Oruro con Cochabamba, Oruro con La Paz, está bloqueada hace 6 días por pobladores del municipio de Caracollo y transportistas que están reclamando el asfaltado de un tramo carretero. 6 días en que el gobierno central, la gobernación orureña y la alcaldía de Caracollo no pueden resolver un tema que se resume en que se necesitan 170 millones de bolivianos para hacer ese tramo carretero asfaltado, que no es que aparezcan los 170 millones de la nada, menos que pueden haber ahí algún sistema que de alguna manera se contrate una empresa, haga y se le vaya pagando conforme avance el trabajo, pero ni siquiera eso se está haciendo. El ministro de Obras Públicas le pasa el balón a la gobernación a la alcaldía no contesta nada, y anoche se tenía que realizar una reunión a partir de las 9 de la noche con los movilizados, no aparecieron las autoridades departamentales y municipales, y por tanto el bloqueo parece que va nomás estos días y va a cumplir al menos una semana. Tengo algunos otros datitos. A propósito de amenazas, el presidente Arce Catacora se reunió con la Federación de Campesinos de La Paz. Algo pasó en esa reunión que Arce Catacora se levantó abruptamente y se fue. A consecuencia de esto, la Federación de Campesinos de La Paz le ha dado 72 horas que fenecen mañana para que Arce vuelva a la negociación. Arce está, como dijimos al principio, en Paraguay en la reunión del Mercosur con Lula, etc. No irá ni atenderá a los campesinos de La Paz. Y esto es una amenaza, nueva amenaza de bloqueo, ¿no? Más bloqueos, más parálisis, más pérdidas económicas, menos país. Bueno, Cacho, se aproxima la efeméride paceña, el 16 de julio, y cada vez que hay una efeméride, el gobierno anuncia todo lo que va a invertir en ese departamento como regalo regional, ya es una tradición. El gobierno dijo que para La Paz va a invertir 1.200 millones de bolivianos, que son 183 millones de dólares. Y de esto hay algunas cositas que quiero puntualizar. Me estremece la visión de industrialización del gobierno, ¿no? Ahora ha hecho un silo de papas en la ciudad del Alto, Cacho, que va a costar 23 millones de dólares. Algo más que la carretera que está pidiendo Caracollo. Un silo va a ser el principal comprador de papa. ¿Ah? Entonces, la papa de La Paz no alcanza, va a comprar la papa de Tarija, de Oruro, va a almacenar papa, va a ser el principal comprador de papa. Por lo tanto, el precio de la papa va a subir. ¿Qué piensan hacer con esa papa? Puré de papa. Cacho, el Estado va a producir puré de papa y también papas fritas, te cuento. ¿Ah? Por supuesto, mucho más caro, y me va a dejar
sin papa en el mercado Rodríguez. Voy a ir a Rodríguez, no va a haber papa, salvo papa peruana, que entrará de contrabando. ¿Qué puede ganar el país con una planta que acopia papa y que produce puré de papa, Cacho? ¿Qué va a cambiar en el país? Absolutamente nada. Como no cambió nada el país produciendo cartón y produciendo computadoras que nunca funcionan. Tenemos la imprenta más grande de Latinoamérica, que está cerrada en la ciudad del Alto. Bueno, pero más grave que todo eso, Cacho, y con esto termino, es que en esa inversión está la planta de biodiesel también en la ciudad del Alto. Es una planta de biodiesel que cuesta, es un precio exorbitante, ¿no? Un precio exorbitante de más de 60 millones, me parece. Tengo que precisar el dato. Pero la van a hacer en la ciudad del Alto y la materia prima, Cacho, es la soya cruceña. Entonces, para producir biodiesel en el Alto, tienen que venir los camiones de soya desde Santa Cruz, 1000 y tantos kilómetros, ¿verdad? ¿Sabes cuánto encarece el costo del litro de biodiesel que saldrá del Alto? Es más fácil comprar diésel de Chile. Es decir, está anunciado el desastre económico que va a significar esa planta. Y a propósito de biodiesel, el gobierno está plantando palma africana. Así es. En 25 provincias. Para plantar palma africana está devastando los bosques y tumbando otras palmeras locales, ¿no? De las que podría sacar fruto para el biodiesel. No, se les ocurrió plantar palma africana, que como dice el nombre, viene del África, no es local, no es una planta local y por lo tanto va a ser devastador. Bueno, Cacho, ¿para qué te cuento más? Tengo mucho más, ¿no? La planta de cemento de Potosí, la está haciendo una empresa hace rato, una empresa española. El gobierno no le paga a la española y la española no les paga a los contratistas bolivianos, 15 contratistas bolivianos que no reciben un peso hace un año, desde la empresa de seguridad pasando por todas las constructoras. Un desastre. Un desastre. El gobierno hace plantas de cemento habiendo empresas privadas que producen cemento para competir, pero como ahora hay recesión, todas van cuesta abajo. Cachito, no te cuento más porque no te quiero deprimir, no te quiero ahogar el domingo. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta un último detalle en todo lo que has mencionado, y es que estas plantas, estas empresas, estas instalaciones que se hacen, demandan pues recursos económicos. Seguro este silo de papa va a tener un gerente, va a tener personal, va a tener vehículos. ¿Quién paga eso? Los bolivianos. Amigo, amiga que nos estás viendo en este momento, tu dinero, tus impuestos van a ir a pagar a esta burocracia que se va a generar alrededor del silo de papa, de las plantas que ha mencionado Amalia. Un último datito, Amalia. Se dice que en 6 meses, en este año, porque es muy, muy pobre la producción de litio, se ha generado una venta de más o menos 70 y algo millones de bolivianos. Y la planilla de YLB es más de 90 millones. O sea, ni siquiera lo que se ha vendido sirve para pagar a la gerencia, a la presidencia, a las secretarias, a los funcionarios de YLB. Es que realmente las cosas se están haciendo muy mal y se repite el error, no sé, es como latiguearse y haciendo las cosas mal. No se entiende, la verdad, no hay capacidad como para entender semejante desorden, semejante proceso. Estamos yendo hacia atrás, no estamos yendo hacia adelante, estamos retrocediendo cada vez como país. Cacho, eso sería todo. Un abrazo para ti y para todos. Un abrazo y estamos en un siguiente programa. Chao, chao. Así es. Hasta luego.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.